Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos nada más y nada menos que en otro hotel bastante chido, muy cerca de Xcaret. Bienvenidos al Hotel Occidental Xcaret. Acompáñenme. El Hotel Occidental at Xcaret Destination es un miembro del grupo Barceló, que anteriormente así se llamaban. Es un resort todo incluido las 24 horas ubicado en el corazón de la Riviera Maya. Su espectacular mezcla de entornos naturales y culturales es la inspiración para disfrutar de una experiencia inmejorable. Cuenta con 765 habitaciones y suites recientemente renovadas con terraza o balcón. Estar aquí en el Hotel Occidental at Xcaret Destination era algo que yo quería ya desde hace mucho, desde que vi el recorrido de la trackinera del hotel al parque. Se me antojó hospedarme aquí. Aquí les traemos mi experiencia. Siempre llegar al aeropuerto de Cancún te da muchísima emoción, ya que ves por doquier anuncios de los parques del grupo Xcaret y también acerca del Cocobongo. Hay un Spider-Man bastante peculiar ahí, muy chido. La verdad, de estar en el aeropuerto de Cancún, a partir de ahí empiezan tus vacaciones. Amigo, buenos días. 2 de llegada. Mi nombre es Rafael Gómez. Señores, bienvenidos a su hotel. Gracias. Mi primera impresión del hotel fue que está muy bonito. El lobby está sensacional, está muy bonito. Está lleno de palapitas por doquier. Está así como muchas palapas en todo este hotel. Eso me gusta muchísimo. Me recuerda mucho a mi infancia al zoológico Guadalajara. Pero bueno, está bastante genial. Bueno amigos, hemos llegado aquí al Hotel Occidental Xcaret. Ya nos dieron nuestro brazalete. Este brazalete que también es la llave para la puerta de la habitación. La habitación la entregan hasta las 3 de la tarde. Pero mientras vamos a ir a desayunar. Y esta vista está súper chida. En el lobby todo muy limpio. Hay guacamayas, escuchan las guacamayas. A mí me encantan estos animalitos. Están preciosos, muy coloridos, eso sí. Y se ve todo fantástico, la verdad, estar ahí ya te inspira mucha confianza, mucha emoción. Además hay una preciosa fuente ahí en medio de la nada que adorna esta vista. No, súper genial. Dicen que la primera impresión es lo que cuenta y pues aquí lo hicieron muy bien. Y vean estas oficinas, muchachos, que es para contratar los tours del grupo Xcaret, los parques. Está súper chido. Bien amigos, este es el Hotel Occidental, este es el Paseo en Trajinera, rumbo al Gran Tlaxco, al Parque Xcaret. Se mira como que está más grande el Hotel Occidental que el Parque Xcaret. Como algunos de ustedes ya lo sabrán, hay un río que recorre la mitad del lobby del Hotel Occidental de Xcaret que lleva rumbo al Parque Xcaret. Y bueno, por ahí pasa una trajinera que tiene de origen el Hotel Xcaret, va rumbo al parque, pasa por el Occidental. No, este río está muy bonito, se ve muy limpio, a cada rato lo están limpiando, le están dando mantenimiento. Y bueno, en este recorrido están unas casitas muy coloniales, muy chidas, muy coloridas. Se ve todo excelente, está rodeado de tiendas, ya sea de souvenirs, ya sea de abarrotes, también me pude percatar de eso. Hay un restaurante también. Y bueno, nada, si estás hospedado en el Hotel Xcaret, te llevan en trajinera al Parque Xcaret. Pero si estás en el Hotel Occidental, te puedes ir caminando al Parque Xcaret. Está muy cerca, en serio. Llegas como en unos 5 minutos caminando al Gran Tlaxco.
Ahí está la trajinera, muchachos, la trajinera que va rumbo a Xcaret. Vean, ahí vienen los que vienen del Hotel Xcaret. Qué chido, qué súper genial, vean. Está súper chido este recorrido. Yo tengo un video en 360 grados del video de la trajinera, entonces aquí está. Amigos, antes de continuar les recomiendo reservar con mi agencia de confianza llamada The Traveler. Así búsquenla en Facebook, en Instagram, pónganle The Traveler GDL. Coticen sin ningún compromiso, incluso por WhatsApp es más rápido que les contesten. Digan mi código Cesare182, se los van a preguntar. Díganselos para que reciban un descuento en su cotización. No lo olviden, viajen con The Traveler. Bueno, mis cesarines, vamos a hacer el room tour de este Hotel Occidental. Vamos a abrir también con el brazalete la habitación. Vengan, pasen. Pásenle a su casa. Aquí a la izquierda tenemos enseguida el baño. Es la primera vez que yo veo el baño, O sea, también es mi primera impresión. Vean, de este lado está el inodoro. Hay un espejo, muchachas. Hay una secadora para su cabello. Otro espejito, la regadera. Me gustan esos hoteles que tienen su shampoo y su jabón así de esa manera. Está súper chiquito el baño, pero muy elegante. Vamos a ver qué más hay, muchachos. Tenemos un espejito de este lado, unas puertas que tiene ya la clásica caja fuerte para que guarden sus pertenencias, que son muy desconfiados y que no quiero dejar aquí a la vista mis cosas de valor. Pues bueno, ahí pueden hacer uso de la caja fuerte. De este lado hay unos closets, una plancha, un burro, lo típico que en cualquier hotel. Vengan de este lado. La cama es una king size. Aquí tenemos. Es un cuarto realmente pequeño, pero se ve muy elegante. Tenemos un tocador con una televisión, cafetera, una estación de café y obviamente tenemos el frigobar. Súper genial. Unos cajoncitos para que guarden ustedes su ropa. Tenemos un tocador con contactos para que carguen su celular o su cámara GoPro. Ya ven que a veces viene el cable USB pero no viene el cuadrito, pues ahí está para que conecten la USB. Tenemos de este lado una silla de descanso, una lámpara de lectura, una lámpara normal, contactos, tenemos aire acondicionado y también un ventilador. Vamos a ver la vista que nos tocó. Creo que esto no es lo mejor que nos tocó, pero de todas maneras se ve como muy relajante. Es un espacio muy pequeño. Pásale de este lado. Sonidos de la naturaleza. Solamente hay dos sillas, una mesa. Y por aquí pueden ver los venados pasar. En serio, hay muchos venados. Vimos muchos venados, sobre todo en el camino que va a la playa. Hay venaditos así, son venados bebés, no son así como grandes, todos cuernudos y eso, no, son así como bebés. Y pues bueno, hay que tener mucho cuidado con estos animales, no hay que alimentarlos porque bueno, no sabemos qué es lo que sí puedan comer y lo que no. Como pueden ver, amigos, esta es nuestra habitación aquí en el Occidental Xcaret. Y pues vamos a hacer un videito en vivo aquí en YouTube. Seguramente ustedes ya lo vieron, pero bueno, nos vamos a preparar para hacerlo. Bienvenidos aquí a Occidental Xcaret. Bien, amigos, ya hemos llegado aquí al buffet a comer, a desayunar porque tenemos hambre. Cuando llegamos al hotel, lo primero que hicimos fue llegar a un restaurante a comer, a desayunar, porque no habíamos desayunado mientras nos daban la habitación. Y bueno, este restaurante estaba muy bonito. Afuera está el río que les comentaba, que lleva al Parque Xcaret. Está muy chido. Bueno, sobre la comida, aquí hay un punto a mejorar del hotel. La comida no es tan buena. Es cierto que yo soy como muy exigente a la comida, pero incluso me servía cosas que normalmente a mí me encantan, me fascinan. Y aún así
como que no tenían sazón, estaba como muy desabrida, no sé cómo explicarlo, pero la verdad sí es un punto a mejorar en la comida de ese hotel. A lo mejor fue un mal día y a mí me tocó, pero bueno, de ahí en más todo muy chido, muy presentable. Vamos a la playuca, amigos, vamos a la playita de aquí del Hotel Occidental para que vean cómo está el ambiente aquí. Es una playa, es una caletita muy chida, ahorita la van a ver ustedes. Pues nada, vamos a relajarnos un ratito ahí. La playa del hotel, muchachos, está muy bonita, está muy pequeña. Realmente es una caleta, se parece al área de la playa del Parque Xcaret. Bueno, es que están ahí súper juntitos. Se parece más a Xcaret que el mismo Hotel Xcaret, en serio. El Hotel Occidental se parece más a Xcaret que el mismo Hotel Xcaret, en serio. Y bueno, está un ambiente muy chido, yo aprecié muchas familias y a pesar de que a un lado están dos barecitos en los cuales, pues bueno, ahí te pueden servir bebidas alcohólicas, pero aún así el ambiente está muy chido, está muy familiar. La gente se pone ahí a snorkear, yo vi a gente snorkeando, digo, no les prestan el equipo, pero bueno, pues ya eso ya corre por tu cuenta. Está chido así porque no hay olas, no hay peligro, sobre todo si tienes niños, pues no hay tanto peligro. Eso sí, hay que supervisarlos que no lleguen pues muy al fondo de esa caleta porque ya después empieza como que a moverse un poco el agua, ¿no? Pero en general muy bonita esta playa, me gustó, a pesar de que está muy chiquita, pues sí hay camastro, sí hay arena, la arena está preciosa, está casi blanca. No, muy bonita esta playa del hotel. Llegado aquí a la caletita, la playita de aquí del Occidental Xcaret. Lo que me impresiona aquí es que se parece muchísimo más al Parque Xcaret que el mismo Hotel Xcaret. En serio, este pedacito se parece a la caleta de Xcaret y está aquí a un lado, entonces es por eso que se parece, porque son como vecinos, o sea, está muy cerquitita. Así que decimos, ay, está como un poquito fría el agua. Hasta ahorita lo sentí, pero bueno, venga, vamos a meternos un ratito. De este lado está el bar para que vean unas bebiducas y de ese otro lado está el restaurante. Bueno amigos, estar aquí en la playita, en la caleta, ha sido una experiencia freaking awesome. Y bueno, pues ahora me parece que va a llover, el cielo se está nublando. Pero bueno, vamos a cambiarnos porque vamos a grabar otro videito más. Y ese video pues no va a ser aquí en este hotel, va a ser en otro. Ya les estaré avisando. Y pues nada, vamos a bañarnos y a cambiarnos rumbo a la habitación. Amigos, pues ya nos vamos a bañar para irnos a cenar a otro lugarcito, es una sorpresa, entonces ahorita estoy desarreglado, pero ahorita lo van a ver ya cambiado, ¿va? 1, 2, 3. Listo, ya nos bañamos amigos, ya nos pusimos
Pues no guapos, pero cuando menos ya nos arreglamos para ir a la cenita que les digo ahorita. Van a ver, es un lugar súper genial. Nos vemos ahorita en un ratito. Este hotel también cuenta con un lugar donde hay espectáculos, hay discoteca para bailar, pero bueno, por todo esto que está pasando de la pandemia, estaba cerrado. Sí ponían música, pero no permitían a gente que estuviera ahí bailando ni nada de eso, sino nada más como ambiental, porque ahí afuera de ese espacio para bailar había como un restaurante donde cenamos. Ahí yo pedí una pizza y esta vez pues sí me supo un poco mejor. Sí me supo buena la pizza, pero sí, de momento está cerrado el lugar para bailar. No va a ser para siempre, tranquilos. Amigos, y antes de ir a hacer el show del Césare, me voy a poner la camisa de gala. Voy a estar de gala, vean. La camisa del rebaño sagrado, papá. Hoy ganamos. Así que hoy estamos de gala aquí en Hotel Occidental Xcaret. Muy cerca de la playa del hotel, si caminas un poco, llegas hacia una alberca de agua salada. Realmente no es una alberca, es más bien como desemboca ahí el agua de la playa, del mar, por eso es salada, pero sí se forma como un círculo. Ahorita mismo lo están viendo, es agua salada, es agua del mar, es como si fuera una alberca, pero realmente está muy chido porque hay camastros y los meseros te llevan tu bebida hasta ese lugar. Eso sí, téngales un poco de paciencia porque les comentaba que está muy retirado un punto de otro. Por ejemplo, esa alberquita está muy lejos del bar, entonces los meseros tienen que estar yendo y viniendo. Hay que tener un poco de paciencia en eso, pero en general muy chido, te la puedes pasar muy a gusto ahí. Miras el paisaje, el mar turquesa de la Riviera Maya, súper bonito, la verdad. Para tomarte unas fotos está súper genial ahí. El agua no está tan profunda, sí está un poco fría, pero no tan exagerado. Y amigos, al ser una alberca con agua salada, había pececitos, me pude percatar de ellos. Sí les tengo un poquito de miedo, así soy yo, discúlpenme. Sí me gustan los animales, me gustan los peces, pero me gusta verlos. No me gusta así como que se me acerquen y eso me da cosita, pero bueno, yo los perseguí, incluso yo los perseguí para grabarlos y pues aquí los tienen. Amigos, y déjenme decirles que les hice unas tomas desde el Occidental Xcaret hacia el Parque Xcaret. Aquí tienen, estamos yendo hacia el Parque Xcaret. Vean qué bonito paisaje se ve y qué cerca se ve. Incluso el Occidental está más cerca del Parque Xcaret que el mismo Hotel Xcaret. Y pues bueno, aquí tienen las preciosas imágenes de la caleta de snorkel del Parque Xcaret. Muy bonito todo. El mar que tienen ahí en el hotel es el mismo mar que el del Parque Xcaret. Está ahí a unos cuantos pasos. Amigos, en serio, literal está al lado del Parque Xcaret. Está súper genial. Este mar de la Riviera Maya, a lo mejor es que no hay sargazo o hay muy poco. Yo realmente casi no vi, porque hay unas playas que se miran ya cafés de lo que es el sargazo, pero esta vez no. Yo lo vi así con su característico azul turquesa de la Riviera Maya. Bien, ya nos vamos a meter aquí a la alberquita de agua salada, muchachos. Venga, vamos. Vamos, mis cesarines. Vamos a bajar. Veo que hay pececitos, es lo que veo aquí. Sinceramente me dan cosita los peces, pero pero bueno, vamos a meternos. Está un poquito fría el agua. Está algo fría, pero bueno, no importa, aquí seguimos en esta alberquita de agua salada.
Amiguitos, vean, ahí hay un caminito que va hacia la playa, hacia el mar, mejor dicho. Amigos, me encontré aquí con un señor que es colombiano y se emocionó porque aquí estábamos haciendo unas tomas. Saludos, ¿cómo se llama? Buenas, como este es Eduardo, saludos a todo México y a Colombia, a Cali. Es de Cali. Es tocayo, se llama Eduardo igual que yo. Sí, tiene unos videos maravillosos y aquí estamos en este paraíso terrenal, aquí en Xcaret. Dios los bendiga. Me dice que seguido viene, había venido en este año también, en marzo. Y pues dice que siempre se queda con las ganas de volver, ¿no? Sí, y querer comprar una de estas camaritas para grabar todo lo que César nos muestra. Que son maravillosos los videos. Bueno, muchas gracias. Entonces, saludos. Gracias. Bueno, así nos trasladamos desde la alberquita aquí de agua salada hacia la caletita, la playa también de este hotel muy chida. Vamos para allá en esa toma 360 grados. En todo el hotel están ubicados mapas para que tú sepas dónde te encuentras y en dónde están ciertas ubicaciones, por ejemplo, restaurantes, el snack, el río, etcétera. Eso nos hace un súper parote. Los edificios también, los servicios, etcétera. Ahí dice que nos encontramos ahí. Ya vimos la playita. Entonces esto es de mucha ayuda. Amigos, otra cosa que les tengo que decir acerca de este hotel es que está grandísimo. Está más grande que todo el Parque Xcaret. En serio, está muy grande. Si ustedes ven que el Parque Xcaret se necesitan 2 días para recorrerlo todo, pues el Hotel Occidental está un poquito más grande, en serio. Yo creo que no lo conocí todo. Los traslados, por ejemplo, del lobby hacia la playa, está súper lejos, pero para eso, gracias a Dios, hay un servicio de carritos. Hay unos carritos que te llevan a donde quieras, a la playa, a tu habitación incluso. Estos carritos, hay unas estaciones donde los esperas y a cada rato están pasando por ti. Eso es lo chido de este hotel. Ahí tenemos la entradita, amigos, para el Parque Xcaret. Obviamente, pues es con un costo extra. Ahí está la taquilla, que ahorita está cerrada. La pregunta que mucha gente se hace: estando hospedado en el Hotel Occidental Xcaret, ¿tienes derecho a la entrada del Parque Xcaret o algún otro parque del grupo Xcaret? La respuesta es no. No te lo incluye, ni siquiera te hacen un descuento por día, nada. Es un precio normal, común y corriente. La entrada al Parque Xcaret, por ejemplo, bueno, ya no digamos otros parques, pero a Xcaret, lo único que sí te hacen es un descuento por una semana. O sea, si tú compras un paquete de una semana, sí te hacen un descuento. Bueno, estando ahí hospedado en el Hotel Occidental, para que estés entrando y saliendo las veces que sea necesario al Parque Xcaret, pero no conviene así. No conviene así, o sea, tienes que comprar a fuerza una semana de entradas al Parque Xcaret.
Y bueno, por eso yo les voy a recomendar también The Traveler vende paquetes para los parques del grupo Xcaret. Llámese como Xcaret, como Xel-Há, Explore, Senses, etc. ¿Y qué significa Delphinius? Pues quién sabe. Amigos, y como pueden ver aquí el Hotel Occidental cuenta con un área de niños. Vamos a cruzar, este es el área de juego de niños, está muy básica, muy sencilla, pero pues ustedes saben que los chamacos se divierten en grande, aún así nada más les pongan un columpio y ya. Este es el columpio y bueno, también tenemos aquí una casita con tobogán y atrás de esto también tenemos otra casita donde pueden jugar. Bastante chido. Y bueno, está un área que por el momento está cerrada, pero viene con un chapoteadero, uno sube y baja, todo muy muy chido aquí. Este es un lugar para que los chamacos se diviertan en grande. Lo que me impresionó de este hotel es que las habitaciones son como villitas, es como una colonia, o bueno, en otros países le dicen barrios. Son como unos barrios en los cuales ninguno tiene vista al mar, ninguno. Es así como unos departamentos, por así decirlo, es como, ¿cómo les puedo decir? Pues afuera está luego el camino que da hacia el lobby, hacia una piscina, hacia el bosque, hacia la selva, pero realmente ninguno está al pie de la playa, ni uno solo. No sé, para algunos les puede gustar esto, a algunos otros no. Hey, muy buenos días amigos, buenos días muchachos, estamos aquí en otro día más en Hotel Occidental y ahorita mismo vamos a desayunar porque la verdad estuve durmiendo como un oso, tenía como 2 días sin dormir. Gracias a la edición del video de Cazafuego, que seguramente ustedes ya lo vieron, pero apenas ahorita yo lo estoy subiendo. Entonces vamos a desayunar, no estoy seguro por dónde ir porque está súper grande este lugar. Bueno, vamos a donde nos apunte la chancla. Ahorita les voy a mostrar qué cosas hay en el restaurante donde voy a desayunar y pues a darles toda la información posible, ¿va? Buenos días a todos muchachos, muy buenos días. Hay otro restaurante más arriba de la piscina que es para adultos. Ese restaurante sinceramente no tiene nada de wow. No me gustó mucho. Bueno, a lo mejor es por mi mal recuerdo de la comida. Seguimos con la comida que no era muy de mi agrado, pero bueno, en gusto se rompen géneros. A lo mejor a ustedes sí les va a encantar, les va a fascinar la comida. A mi compañero, el CEO de The Traveler, también dijo que la comida estaba más o menos. Él sí probó después y dijo que sí, ya después sí sabía buena, pero al principio no nos gustaba. Ese restaurante está más o menos, es como para snacks y ya, o sea, no es así como para quedarte un rato a platicar, a contemplar el paisaje y eso, pues realmente es nada más como algo rápido. Vamos a meternos a la alberquita. Las piscinas del hotel están como todas conectadas entre sí. Están muy grandes ese espacio, muy chido porque de fondo se ve el Gran Tlachco, se ve también como la torre escénica del Parque Xcaret. Se ve muy chido, es un ambiente muy familiar el que respira ahí. Sí, hay que tener cuidado con algunas albercas que son para adultos porque digo, la profundidad es como de 1.60 y la otra pues no sé, de 1 metro quizá o menos de 1 metro y ahí sí puede ser para los niños. En la piscina de adultos hay un bar abajo de un restaurante, ahí hay algunos acabados como alberca para que te puedas sentar y pedir algunas bebidas. Como pueden ver amigos, la piscina pues sí tiene un puente pero tiene una barra la cual impide pasarse a la otra piscina de allá. Yo imagino que esta es más familiar y la otra es así como para echarse unos drinks, puros adultos y así. Amigos, ahí está el barecito. Vamos para allá a pedir una bebida. Está súper chida el agua, aquí.
Amigos, mucha gente me pone en comentarios en los videos que no dije costos, que cuánto cuesta la estadía en este hotel. No los digo porque también depende de muchas cosas. Este video ahorita lo estás viendo, pero como puede que en 5 años lo pueda ver alguien y ya haya cambiado los costos. Es por eso que no los digo. Entonces, depende de muchísimas cosas, de las temporadas, de los adultos que sean, de los niños. Entonces, para eso, coticen con The Traveler. En serio, digan mi código Cesare182. Ellos son los expertos, les dicen la cotización al día y pues ya ustedes pueden reservar con ellos. Amigos, este hotel cuenta con una zona deportiva, con un espacio deportivo, el cual tiene una cancha de tenis. Vamos para allá para mostrárselas. Ahí la tenemos, de hecho tiene 3 canchas de tenis. Esta es como para niños. Después está una normal para adultos y acá a este lado está una de pasto sintético. Se aprecia que es como sintético, no se ve como tan real. Pero bueno, son 3 canchas de tenis y también tenemos un programa de actividades en el cual te dice qué es lo que hay aquí para hacer en cuanto a las actividades deportivas. También tenemos ahí para practicar el tiro con arco. También tenemos un spa y un gimnasio. A mitad del camino hacia la playa hay una estrella gigante, una estrella de puntos cardinales. Está muy chida, la verdad. Ahí yo aproveché para tomarme unas fotitos, para hacer unas tomas en las cuales te conduce hacia varios caminos, hacia el lobby, hacia la playa, hacia otras secciones del hotel. Está bien chida esta parte, no sé, como que está muy simple, no tiene mucha ciencia, pero me gustó mucho así como para las fotos. Y aquí la tienen, está muy genial esta estrella de puntos cardinales. Se prestó para unas fotos, así con mi cámara de 360 grados, en las cuales parece un mundito. Me encanta que este hotel tiene como una finta colonial. Aquí tiene sus tiendas de souvenirs, todo muy chido. Acá está el lobby del Hotel Occidental, pero también puedes comprar cosas. Por ejemplo, hay una tienda como de uso personal. Ahí dice que es una tabaquería. Vean, estos son la tienda de souvenirs. Ahí está una camisa muy de Xcaret. Un plato. Esta es la tienda de souvenirs. Y en esta tienda, amigos, vamos a encontrar como de la tiendita de la esquina, barrotes, cosas para uso personal. Y bueno, hay muchos localitos aquí súper geniales. Hey, muy buenos días, muchachos, muy buenos días. Estamos en este último día aquí en este Hotel Occidental Xcaret. Ha sido una experiencia increíble y pues vamos a aprovechar este último día para mostrarles más cositas que aún no les había mostrado, ¿va? Entonces nada, vamos a la piscina, vamos a las piscinas para que ustedes las conozcan y para que vean qué chidos pone el ambiente ahí. Hay una piscina que es como un jacuzzi, en serio. Unos círculos hondos en los que te puedes sentar y ahí hay como pues un masaje de burbujas. La verdad está chido eso, que sea una piscina como relajante. A diferencia de otros hoteles, yo vi a personas muy noche ahí en esa piscina, en serio, así adentro. Ya ven que normalmente las piscinas las cierran como a las 7, 8 de la noche en todos los hoteles. Pues bueno, en este yo vi a gente como a las 10 de la noche ahí todavía cotorreando en esa piscina de jacuzzi. Hola.
Me gustó mucho la tienda de souvenirs. De hecho, hay una tienda así como especial de Xcaret, del Parque Xcaret. Hay un convenio ahí entre el Occidental y todo el grupo Xcaret. Hay un convenio, no es del mismo dueño, no son lo mismo, son diferentes cadenas, pero sí hay como un tipo de convenio. Y ahí adentro hay una tienda oficial de Xcaret. Hay muchísimos productos que puedes encontrar también ahí adentro del parque y acá en el Hotel Occidental. Son como los mismos productos, muy chido, me gustó. Es una tienda pues algo grande, tiene muchísimas cosas, está variada esa tienda y pues bueno, aquí la tienen. A mí me gusta grabarles siempre cosas de souvenir porque la verdad a mí me encantan y a mucha gente también le puede gustar todo ese tipo de artefactos. Amigos, este pasillito me súper encanta, vean, ahorita se ve como... no se ve como selva, que se ve como si fuera un bosque, como si fuera, no sé, el bosque de Crepúsculo, de la película de Crepúsculo. Y está chido porque está nublado, vean, se ve que va a llover, entonces parece como un bosque esto. No, una naturaleza impresionante, impresionante, como diría el Sage. Algo que me gustó muchísimo, algo para la estética, se ve muy chido, muy bonito. Es un camino que va desde el lobby hasta la playa del hotel. Está larguísimo, es un solo camino así recto, está muy largo, pero a medias de ese camino está cubierto por árboles, se mira bastante chido. Y más cuando está nubladito, así como que se ve como si fuera un bosque de Estados Unidos. Me acordé mucho de la película de Crepúsculo o de la serie de The Walking Dead. Se mira muy chido y para tomarte ahí unas fotos súper geniales. Yo me tomé una foto ahí y fue una de las más likeadas en mi Instagram. Pero obviamente fue por el paisaje que está súper genial. Está precioso, lleno de naturaleza, lleno de árboles. Se respira un ambiente muy, muy chido. Haber estado aquí en el Hotel Occidental de Xcaret fue una experiencia súper chida. Fue como ver desde otro ángulo todo esto del grupo Xcaret. Digo, no forma parte de ellos, pero sí lo ves desde otra perspectiva. Es otra opción para hospedarte si tú no quieres, por X o por Y razón, no puedes o no quieres hospedarte en el Hotel Xcaret. Pues bueno, ya tienes otra opción, esta que es el Occidental Xcaret. Te puedes hospedar ahí y bueno, puedes comprar paquetes para los parques con The Traveler si así lo deseas. Yo agradezco mucho a The Traveler por haberme invitado a vivir esta experiencia inolvidable. Está súper genial este Hotel Occidental, sí lo recomiendo ampliamente. Únicamente los puntos a mejorar fueron dos para mí. Uno de ellos fue la comida y el otro fue las vistas de las habitaciones. Digo, ahí sí cada quien, habrá gente que diga ni siquiera estoy un solo minuto en el cuarto, solamente llego en la noche a dormir y ya no me interesa nada más. Pero bueno, para mí a veces sí es importante tener una buena vista desde mi habitación. Y bueno, nada que decir, nada más esos dos puntitos a mejorar, pero en realidad todo el hotel está súper genial, está muy bonito. Me gustó la parte colonial, me gustó mucho el lobby, me gustó mucho el paisaje natural, me gustó que hago guacamayas. No. Me deshago en elogios con este hotel. Muchas gracias a todos por ver este video. Gracias a The Traveler. Y no lo olviden, viajen con The Traveler. Vayan al Hotel Occidental Xcaret y digan mi código Cesare182. Viajen con The Traveler. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Ojalá que les haya gustado y si es así, por favor regálenme un like. Para las personas que no lo han hecho, suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétale a suscribirse y activa la campanita. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima. Sean felices, por favor. Aguas.